Ya, vamos a empezar entonces. Buenos días. Eh, Vamos a empezar con el tema que nos corresponde esta semana, la acción geológica del viento. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Correcto. Sí. Miren, vamos a hablar del viento ahora, como una acción geológica, ¿ya? Como ya nosotros hemos antecedido dentro del curso en alguna conversación o descripción del tema, el viento es un agente de erosión. ¿Qué significa el término erosión? Alguien que me pueda intervenir. Quiebre, algo así. Erosionarse. ¿Qué entienden ustedes por erosión? ¿Como una expulsión, profesor? Ya, expulsión, correcto. ¿Alguien Desgaste. más? Un fenómeno pervasivo. Desgaste. Sí. Ya. ¿Alguien más que tenga una idea? Miren, Es un fenómeno pervasivo. Movimiento. correcto. Tiene que ver con movimiento, tiene que ver con una expulsión, un desplazamiento. Su compañera como que se acercó más al término, podríamos decir, más usual, ¿no? El tema de desgaste. La erosión es conforma parte de un desgaste dentro de las rocas, dentro de la corteza terrestre, ¿ya? Que va a permitir que a través del viento se desprenda de parte de la roca, parte de la corteza, y ésta se desplace, ¿ya? Se desplace, se mueva, con la finalidad de poder conformar o poder ubicarse en otro lugar, ¿no? Erosionarse es un desgaste. Y cuando erosión va muy de la mano con el transporte. Un material, una parte de la roca que se fractura, que se quiebra o se desprende, esta se va a desplazar correspondientemente hacia un lugar cercano, ubicándose, y es muy probable que más adelante pueda conformarse un nuevo tipo de roca, ¿no? A través ya de otros agentes geológicos que pueden intervenir, como puede ser el agua, como puede ser el sol, que continúa su proceso de meteorización, y eso hace que hace cambios drásticos dentro de la corteza, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el viento va a ser un agente geológico para, en este caso, desprender, ¿no? Recuerden, erosionar, no vayan a confundir con transportar, porque transporte es otra cosa. Erosión es un desgaste, ¿sí? Es un desgaste, es una pérdida de parte del contenido de la roca, parte del contenido de la corteza, si hablamos ya de manera más global, y esta se va a desplazar de manera donde se va a conformar un nuevo tipo de material, se podría conformar un nuevo tipo de material. Una acción geológica es muy usual verla en la zona desértica, ¿no? En la zona, en las dunas, ¿no? Las dunas, estas montañas conformadas de arena, ¿no? Eh, y tienen esa característica, ¿no? En la zona de erosión o la acción geológica del viento interviene como mucho, podríamos decir que es más evidente, no es que sea solamente en esos lugares, pero donde tienen climas áridos, ¿no? Bueno, le dicen árido porque es una zona donde no produce cultivo alguno, ¿no? Semiáridos que hay parte de cultivo, y desérticos que ya no hay contenido de agua, básicamente, ¿no? Desierto, arena, dunas, eso es lo que es donde se puede visualizar con mayor intensidad estas características, ¿no? Eh, en Egipto es un claro ejemplo, ¿no? Está conformado por gran cantidad de materiales a base de arena. Recuerden, la arena es un material eh,
a base del sílice, ¿no? Es la materia prima para conformar el vidrio. Esto, la arena llevada a altas temperaturas, pues conforma vidrio, ¿no? Ese vidrio que ustedes pueden utilizar en diversas características y que se puedan emplear. Entonces, la arena es un tipo de roca o perteneció a una roca que por temas de erosión se han desgastado y por temas de transporte se van reubicando, ¿no? Recuerden que la acción geológica del viento no es que solo desplaza. Si hablamos ya de vientos en zonas donde no se encuentra encajonadas por cadena de montañas o no se encuentra encajonada, no, es una zona desértica, llana, su desplazamiento va a ser más extenso, o sea, se va a desplazar mucho más lejos de donde se pueda ubicar inicialmente la roca. Entonces, eso también viene con, no sé si ustedes han escuchado el término torbellino. ¿Han escuchado el torbellino? Tiene una característica. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda decir qué es el torbellino? ¿O qué idea tiene del torbellino? Es como parecido al remolino, pero más fuerte, creo. Pero en el aire. En el aire, correcto. El torbellino es Un podríamos decir que es remolino. un remolino, ¿sí? Es un remolino, pero que es a causa de vientos de gran intensidad, ¿correcto? Y estos vientos de gran intensidad se van a dar en zonas que son llanas, o sea, que no están encajonadas por cadena de montañas, o que se encuentran en la zona de costa, ¿no? Esa es la característica, porque si ustedes de repente, a ver, una ciudad, de repente ustedes conocen o cuando vayan o visiten alguna ciudad como por ejemplo Cajamarca, dicen alguna sección de por qué se le llama la denominación Cajamarca a la ciudad. ¿Por qué? Porque está encajonada, ¿no? Es algún término, hay algunos, los guías, por ejemplo, cuando ustedes viajan, le llaman Cajamarca porque está encajonada, es una de las razones por las que le pusieron ese nombre, dicen, ¿no? Y hay otras dos o tres más. Pero en ese caso, en una zona, una ciudad encajonada, sería muy difícil poder ver el tema de los torbellinos. ¿Por qué? Porque el viento, este viento que va a conformar el torbellino, se va a chocar o va a colapsar al momento de impactar con la montaña. Entonces, el torbellino básicamente lo vamos a hacer en zonas llanas y que no tienen zonas de contención, no vamos a encontrar muros. Y el torbellino tiene la característica que genera un remolino, ¿sí? Por la gran velocidad, en la gran velocidad con la que se va a desplazar, estamos hablando entre 40, 60, 80 kilómetros por hora. Entonces, eso va a generar esta ondulación dentro del desplazamiento y va a atraer material, ¿no? Cuando se atrapa dentro de este remolino, pues también va a intervenir dentro de lo que es la erosión. Erosión en un momento y posteriormente desplazamiento. Entonces, el torbellino es un claro ejemplo de un agente de erosión, ¿cómo le llamamos? Grande, intenso, que puede generar gran desplazamiento de material, ¿no? Puede contribuir al desplazamiento de gran cantidad de material, ¿no? Estamos hablando de poder, así como indica la diapositiva, poder desplazar grandes cantidades o fragmentos, ya sea de arena, polvo o algunas partículas de una determinada dimensión. Entonces, con las dimensiones son muy importantes para el tema de la acción geológica del viento.
¿sí? Si ya tiene dimensiones, pues, que supera, ya hablamos que supera los 4 milímetros, 5 milímetros, es muy probable que por la acción del viento no genere su erosión y su transporte posterior, ¿no? Entonces, menores a 4, entre 3 o menores a 3 pulgadas, a 3 milímetros, perdón, de dimensión, es probable que pueda generar el transporte a gran dimensión, a gran extensión de longitud. ¿Ah? Entonces, esta es la acción del viento. Recuerden, el viento, ya cuando está superando 40, podría llegar hasta superar los 80 kilómetros por hora, podría generar este tipo de características, fenómenos que se le llaman torbellinos. Estos ustedes le llamaron un remolino, ¿no? El remolino también lo van a encontrar en los mares, ¿no? También, entonces, ¿por qué? Por acción de fuerzas. Profesor, deje entrar a los que faltan, que están en lista de espera. Correcto. A ver, vamos a ver. Listo, ya está. Ahora, vamos a ver los tipos de acciones erosivas. Acciones erosivas producto del viento. Tenemos la acción erosiva llamada deflación. ¿Sí? La deflación es un proceso por el cual el viento, la velocidad del viento, va a intervenir en poder recoger, levantar y va a arrastrar restos de roca o restos de la corteza terrestre que han sido meteorizadas. Recordemos el término meteorizado. ¿Qué significa meteorizar? A ver, alguien, por favor. Que ya ha cambiado de forma. A ver, su compañero dice cambió de forma. ¿Alguien más? Descomponer. Ya, descomponer. ¿Alguien más? Hay otras características, dos características que son importantes cuando hablamos de meteorización. Y ya lo hemos visto. A ver, ¿alguien más que pueda participar? Alteraciones físicas y químicas, profe. Ya son, claro, hay alteraciones. Puede haber físicas, puede ser mecánicas, o físicas, ¿no? Y químicas. Pero hay una característica, la meteorización es podemos decir que es una fractura, ¿no? O sea, la roca se fractura, se quiebra por las condiciones de intemperie, pero recuerden, es en su mismo lugar la meteorización. In situ. In situ, correcto. Entonces, posterior a ello, ¿quién va a hacer el tema de erosionar y transportar? Agentes geológicos como el viento, agua. Correcto. Entonces, vamos a tener estos agentes geológicos. En este caso estamos viendo al viento. ¿Ya? Al viento que va a generar, va a levantar, va a arrastrar y va a dispersar todos los fragmentos. Dispersar significa que los desplaza. De un punto donde los encontraron se desplaza, no sé, 20, 30, 40 metros, dependiendo de las características del viento. Si es un viento que llega a velocidades superiores a los 40 kilómetros, pues las distancias podrían llegar hasta el desplazamiento de kilómetros, ¿no? Bajo las condiciones también topográficas que pueda tener el terreno donde se puedan ubicar. Si ustedes ven la imagen, ya, este es el tema de la acción erosiva, es muy usual verlas en el tema de las arenas.
¿sí? Porque la mayor facilidad de poder, la forma como se va a encontrar estos componentes, ¿no? Si bien es cierto, tenemos las arenas ubicadas en algún lugar, estas si no tienen la suficiente cohesión entre partícula y partícula, esta va a ser más fácil de desprendérsela. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser más fácil que la acción del viento pueda generar un cambio o un desplazamiento dentro de ellas, ¿no? Las arcillas también pueden intervenir a ser transportadas. Básicamente, tiene que ver con el tamaño de la partícula. ¿Ya? Ustedes, bueno, van a llevar más adelante su estudio de mecánica de suelos o su curso de mecánica de suelos. Ahí ustedes van a poder identificar, ya antecediendo a esto, van a poder identificar hasta 4 tipos de suelos, ¿no? Básicamente van a tener a roca o piedra chancada, ¿no? Vamos a tener a la arena, la arcilla y los limos. Esos 4 tipos ustedes van a poder identificar que son usuales. Estos se combinan y van a tener los diferentes tipos de suelos que existen dentro de la corteza terrestre. Entonces, ¿por qué la arcilla? La arcilla siempre va a permitir generar el tamaño de su partícula, este desplazamiento cuando esté seca, ¿sí? La arcilla tiene una característica muy inusual con respecto a su intervención del agua. Entonces, la arcilla no todas se comportan de esta manera, algunas son más afectadas por la condición del agua. Entonces, una arcilla cuando resecciona agua, o sea, cuando absorbe agua, captura el agua y no la deja salir, ¿sí? Se atrapa el agua. En cambio, la arena no. La arena, ¿qué pasa? Deja cruzar el agua por sus espacios interespaciales que tiene entre partícula y partícula. La arcilla atrapa el agua. Y cuando la atrapa, es muy usual escuchar decir que la arcilla hincha. O sea, incrementa su volumen. ¿Pero por qué incrementa? Porque las partículas de agua están dentro de ella. En cambio, la arena no. Cuando hay arena, llega el agua, cruza por sus partículas. Pero miren, a pesar de ello, esas características que tienen la arcilla y la arena, la arcilla seca como partícula, va a tener un tamaño adecuado para su desplazamiento. Entonces, esto también va a intervenir para generar esta acción, una acción erosiva, como le conocemos, que es un proceso por el cual, recuerden, deflación, ¿sí? Deflación, viento que levanta, arrastra y dispersa los fragmentos meteorizados por el suelo. ¿Ya? Los limos, recuerdan, ¿cuántos tipos de suelos vamos a encontrar en la corteza? ¿Quién me dice? Son 4. Son 4, no se olviden. ¿Sí? Piedra, podríamos identificar ahí piedra chancada o roca. ¿Sí? En segundo tamaño, arena, arcilla y limos. El limo es más pequeñito todavía, ¿no? Hablamos, sus dimensiones del tamaño de la partícula puede llegar a medirse en micrones, ¿no? En micrones. 200 micrones, 100 micrones. ¿Sí se acuerdan cuánto mide un micrón? ¿O qué unidad tiene el micrón? 100 micros, creo. Vamos a aceptar a sus compañeros que más llegó. ¿Cuál más? Correcto. Entonces, ahora son características el tema de la deflación. Recuerden, es una acción erosiva, producto del viento, que podría llegar a grandes velocidades de desplazamiento, ¿no? Esto va
a influir dentro de ella. Tenemos la abrasión. Abrasión, una abrasión. El término abrasión es cuando hay un choque entre rocas. Aquí hay un error en el rojo, es con S, ¿ya? Algunos lo escriben con Z también, pero con C no. Con Z sí podría ser, me parece que hay una acepción etimológica con la escritura de esta palabra. Cuando el viento arrastra arena y polvo contra las rocas, es capaz de desgastarlas por el roce. ¿Ya? Básicamente la abrasión, a diferencia de la deflación, la abrasión es producto de un choque, de un impacto. ¿Sí? Aquí en este caso, el viento que arrastra arena y polvo contra las rocas es capaz de generar un desgaste. Ustedes más adelante, como en la experiencia que van a tener como ingenieros civiles o como dentro de la carrera, pues van a ver que existen métodos para generar limpieza, por ejemplo, a los puentes que presentan oxidación. Una forma de aplicar este desgaste, ya no tener que lijarlos, sino que impactan esto, el puente que está oxidado o que presenta oxidación, impactan con chorros a gran velocidad de arena. Es la forma como se permite hacer limpieza de los puentes que presentan oxidación. Miren, este impacto, ¿no? A través de equipos. Ya, yo he visto, bueno, tuve la oportunidad de ver cómo hacían este tema de mantenimiento, ¿no? Puentes que presentaban oxidación por el paso de los años o por la exposición que tienen con el tema del agua. Entonces, a través de equipos que bombean a gran presión la arena, pueden generar o quitar ese desgaste que tiene, ¿no? A ver, la oxidación, recuerden, la oxidación de un metal es producto del contacto con oxígeno y más aún con el agua porque tiene, bueno, el agua también trae oxígeno, genera la oxidación más rápida, ¿no? Pero igual, para quitar la oxidación básicamente va a ser una capa de un material que genera un cambio, por eso se llama oxidación, y eso se retira, se puede sacar a través de impactos o chorros de arena, le llaman, ¿no? Ahora, aquí, en el tema de abrasión, no se olviden, es un choque, un impacto. En este caso, vamos a ver que la abrasión se puede dar entre roca y roca, o entre arena o polvo de arena contra las rocas. También estas generan un desgaste, ¿no? La corrosión es la abrasión, ¿no? Hundida por las rocas al ser friccionadas por impactos de partículas arenosas, ¿no? Entonces, abrasionar es, o abrasión, el término abrasión, es producto de un desgaste, ¿sí? Va a generar un desgaste producto del impacto que va a tener, ya sea, no se olviden, entre roca y roca o entre arena, limo o arcilla, partículas de arena, limo, arcilla, impactadas contra una roca. Entonces, estas partículas llevadas a alta velocidad o también haciendo usos de algunas características podrán generar cambios o modificaciones de erosión como se muestra en la imagen, ¿no? Hay algunas localidades donde van a encontrar este tema de erosión. Muchos, bueno, hay algunos casos donde se van a encontrar productos de la acción del agua, ¿ya? Que también es un agente erosivo el agua, pero en la mayoría de los casos va a ser producto por el tema de la erosión, ¿no? La erosión, perdón, la abrasión, ¿no? La abrasión que produce una erosión dentro de las rocas. Recuerden que la abrasión no solo se va a dar en rocas que son frágiles, también una erosión se puede dar
en una roca muy dura, muy resistente, pero ¿qué es lo que va a generar que se haga ese desgaste en la cara superficial, en la cara externa? El desgaste lo va a generar el impacto que va a generar, el impacto que va a llegar a la roca y que va a generar ese desgaste continuo dentro de ella. ¿Ya? La abrasión, el viento actúa como una lija y origina orificios y acanaladuras, ¿no? Genera canales, orificios y canales dentro de las rocas, ¿no? Genera un desgaste. Y si esto, la abrasión viene de la mano o está expuesto por una condición de intemperismo, por ejemplo, con una lluvia ácida, también podría generar cambios de forma dentro de la roca. Y eso influye como agente externo. Los depósitos eólicos. Bueno, muchos, siempre que hablamos de cadenas, perdón, de montañas o pequeñas colinas conformadas de arena, le llamamos dunas. ¿Por qué le llaman dunas? Porque son depósitos eólicos. Eólico, el término eólico bien, tiene que ver con el viento, con el aire. ¿Sí? Un depósito eólico. ¿Por qué eólico? Porque el depósito eólico básicamente va a ser por desplazamiento de partículas en algún determinado lugar, producto de esta erosión que se produce, ¿no? ¿Qué son las dunas? Van a ser un depósito eh, muy usual o muy característico de las zonas donde hay viento, ¿no? Donde se acumula, donde se almacena, donde se va a tener... ¿Alguien de ustedes sabe con qué material se hace el pegamento de cerámica, de porcelanato, de pisos pegados? ¿Alguien de repente puede intervenir? No sé si sea, pero es como, yo he visto que tiene un tipo de arena, algo así fina. Correcto, así es. Miren, básicamente el pegamento ese que ustedes compran por, ¿no? Si han tenido la experiencia o han podido observar de repente en el enchapado de pisos en su casa o algún vecino, básicamente la composición de este material adhesivo o que genera la adherencia al piso es básicamente arena. Arena en un tamaño de partícula muy minúscula, muy, o sea, pasa por tamices, pasa por, por evaluarse básicamente el tamaño de la partícula. Entonces, esto va a contribuir para que podamos tener estas características importantes que pueda generar adherencia. O sea, el pegamento de porcelanato está básicamente hecho de arena. Pero hay que tener en cuenta que esta arena no debe contener partículas de sal, ¿no? O cloruro de sodio, porque estas a la larga, cuando encuentre humedad, pues aflora y mancha el piso. Pues básicamente es una arena con partículas muy, muy pequeñitas y que se le añade otros productos adhesivos, ¿no? Cementantes. No es cemento, por si acaso. Antes se empleaba el cemento como material de pegajoso, pero han cambiado. Son productos cementantes de ahora, muy similares o características similares al cemento, pero que tienen otra composición y que pueden generar la adherencia. Entonces, en Lambayeque yo he visto que en el distrito de Lambayeque he visto que de las dunas se extraen estos materiales, ¿no? Para hacer este tipo de productos. ¿Ya? Entonces, concluimos. Un depósito porque ahí se va a almacenar. Eólico porque es producto del desplazamiento hecho por el viento. ¿A qué le vamos a llamar dunas? Es un depósito donde se produce un obstáculo o donde se va a mantener la arena o la partícula que sea, ¿no? Que puede ser limo, que puede ser arcilla seca en este caso, y puede generar ese desplazamiento, ¿no? Son conformadas por efecto de la corrosión.
A ver, ¿qué entienden ustedes por corrosión? El ¿Alguien que me desgaste de diga? un material. ¿Cómo? ¿Qué entienden ustedes por corrosión? Cuando un material es afectado por a otras partículas. Ya. Es afectado por otras partículas. ¿Alguien más? Profesor, sería como la corrosión del salitre, algo así. Bueno, del metal será. Sí, más o menos. Ya, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? La desprensión de cuerpos. Ya. Correcto. Miren, ustedes cuando escuchen corrosión es un desgaste. ¿Sí? En este caso están usando el término efecto corrosión, dice. ¿Sí? La corrosión es un desgaste. Y cuando ustedes escuchen, lo van a escuchar, lo van a ver más adelante en sus cursos, el acero, el metal, pasa por fases para que se pueda definir o cambie sus características. Por ejemplo, una varilla de acero, cuando está expuesta, es por eso que se embebe o queda dentro del concreto. Ustedes vean, una columna no es usual que ustedes vean las varillas de acero, las corrugadas dentro o expuestas, que se puedan visualizar, ¿no? Siempre estas varillas de acero las vamos a encontrar en el interior, por eso están cubiertas. ¿Con qué finalidad? Que no se corroa. Y la corrosión básicamente es un desgaste. ¿Qué es lo que pasa primero? Una estructura en una vivienda, cuando va a fallar, lo primero que pasa, si está en contacto con el ambiente se va a encontrar oxígeno. Ese oxígeno genera una corrosión. O sea, va a hacer que la cara exterior, o la cara que está en contacto con el oxígeno, ¿sí? Se corroa. O sea, genera una película. Hay una parte de la capa exterior, cambia de color, ¿no? En el caso del acero, cambia de color y genera estas partículas como que se separan. O sea, se están erosionando. ¿Ah? Entonces, una vez que se separan, si ustedes quieren limpiar la corrosión, porque cuando un metal corroído lo quieren unir con el concreto, por ejemplo, este no pega. Siempre va a generar a pesar que trae corrugas y todo, no genera esa adherencia que se requiere. Entonces, es por eso la importancia de poder limpiar. En construcción, cuando ustedes tengan que participar en construcción, que ya seguramente tocará hacer una visita, van a ver que el metal debe estar limpio de oxidación, de corrosión. Y cuando ustedes limpian, le están reduciendo la sección, porque la varilla de fierro, esa varilla de 9 metros que se trabaja en construcción, que se le llama varilla de corrosión, acero corrugado, barra de construcción, va reduciendo su sección, lo que de repente diámetro, se ha escuchado, varilla de media. ¿Por qué le llaman de media? De media pulgada de diámetro. ¿Sí? Si ya a ustedes le desgastan pues 1 milímetro, ya no va a ser media, pues se va reduciendo. Y su capacidad de poder soportar también va a ir disminuyendo. Entonces, la corrosión, el efecto de corrosión, de manera general, si nosotros hablamos en las rocas, hablamos en los metales, la corrosión es una reducción de la sección, es una cara que se va desgastando, producto del contacto con el medio ambiente. ¿Qué hay en el medio ambiente? Oxígeno, eso es lo que produce la corrosión. Y si ya la corrosión es continua, se va corroyendo, la estructura puede fallar. ¿Qué va a suceder? Ya no tiene la sección suficiente para soportar el peso, la carga, porque es una estructura, y esta va a fallar, se va a romper. El nombre técnico es colapsar. Si una estructura no está suficientemente
con la condición de soportar esa carga, colapsa. Entonces, primero, si la estructura está en contacto con el oxígeno, si la estructura está en contacto con el oxígeno, se oxida. Luego que se oxida, va a generar, luego que se oxida, esta se corroe y se desgasta. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que el término corrosión. Se va a hacer un desgaste en la cara exterior. Corrosión que puede ser fija, puede ser móvil, por tema de desplazamiento. Vamos a tener dentro de las dunas o dentro de los depósitos eólicos llamados dunas, vamos a tener la zona de barlovento. Es el material por saltación, se acumula, ¿no? Se acumula una zona de aportes. Es la zona donde se acumula el material. Y la zona de sotavento, que tiene que ver con el tema del viento, ¿no? Cómo se desplaza. El material cae por encima de la cresta pendiente tendiendo un barlovento de menos 10 grados. Y fuerte sotavento tiene que ver con la inclinación con la que se desplaza el viento. En viento constante, un proceso continuo, la duna avanza. Y una duna en crecimiento puede desplazarse hasta 30 metros por año. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hay un viento, ya sea que la pendiente baja, si baja, barlovento, si sube, sotavento. ¿Ya? Entonces, si es una duna en crecimiento, va a depender mucho de la posición, el ángulo que tenga esta duna para generar o conformar el tipo de zonas. Muy bien, seguimos. Partes de una duna, bueno, ya hemos visto barlovento, sotavento. La cresta es la parte superior, muy similar a lo que vimos en el tema de... Perdón, a ver, compañeros entraron ahorita. Muy similar a la cresta de un volcán, ¿no? La parte superior. Y bueno, también en la parte de la duna también hay un término que se le conoce como cuernos, ¿no? Cuernos son las partes terminales de la duna, los bordes de la duna, ¿ya? Dentro de la duna también vamos a encontrar el flanco de flexión, una cuesta de transporte y un frente de avance, ¿ya? Vamos a ver qué son los loes. Los loes van a ser depósitos que acumulan o que van a tener dentro de sí grandes cantidades de polvo y partículas de cuarzo con tamaños en el limo que van a oscilar entre 60 al 80%. ¿Ya? Con tamaños de limo entre 60 a 80%, de tonos amarillentos u ocres, que son transportados por el viento, generalmente en zonas de cierta altitud y periféricos antiguos casquetes glaciares, ¿no? Se van a encontrar muy cerca a zonas donde presenten glaciares, los loes. ¿Ya? ¿Qué son los loes? Son depósitos de gran cantidad de material, básicamente de cuarzo. ¿Ya? Cuarzo, donde vamos a encontrar tamaños de limo entre 60 a 80%. Recuerden, el limo es un tipo de suelo. Hemos visto, son 4 tipos de suelo que existen. La roca o piedra chancada o piedra simplemente. La arena, que ya es una arena que puede ser triturada de forma natural o artificial. Tenemos la arcilla y el limo. El limo, la de menor tamaño. ¿Sí? La última, la de menor tamañito, que como les dije puede tener dimensiones en micrones. Los desiertos van a ser lugares áridos, independientes, a que sean calurosos o fríos. Un desierto puede ser frío, sí. Denominados por montañas o planicies, ¿no? Por piedras o arena. La arena, por cierto, está íntimamente asociada con la idea de desierto, pero apenas cubre el 20% de los territorios que están clasificados como tal. O sea, no todos la arena, en el desierto vamos a encontrar simplemente arena, no siempre. A ver, ¿ustedes han escuchado estas carreras que se hacen anualmente, el Dakar, que también se ha dado en el Perú? ¿Alguien ha escuchado, vio, participó? He visto, profesor, por la tele. Por dos. Ya,
si han visto, ¿saben en qué lugar se produce, en qué lugares se dan? Mayormente en los desiertos o en partes que es arena. Correcto, ¿lo han visto? ¿En el Perú se ha dado, sí o no? Sí. En algún momento, si no me equivoco, fue en el 2013, verano 2013, hubo un Dakar en Perú. Es una competencia internacional, ¿no? Son corredores de auto, de moto, de cuatrimotos, eh, a nivel internacional, donde hacen competencias diarias, ¿no? Pero la característica por la que, donde se desplazan ellos, básicamente es zona desértica, zona donde va a encontrar dunas, donde va a encontrar sillas, entonces, y es... ¿Sí? ¿Hola? Bueno, entonces las características que tienen esta competencia, básicamente se busca zonas donde tengan estas condiciones, ¿no? Condiciones de ser zona desértica o dunas, o también que sean zonas llamadas como desiertos, ¿no? Esa es la característica que tiene donde se producen estas carreras. Estas competencias se han dado en el Perú por las condiciones que tiene, ¿no? Que no solo se desplazan en un solo país, sino que se han desplazado en Chile, parte de Argentina y han entrado al Perú, ¿no? Por las condiciones que tiene. Y también, bueno, se han dado esta competencia en Europa, en Asia, buscando siempre estas características. La arena, si alguien conduce vehículo, va a poder identificar que es más complicado viajar en arena, ¿sí? Por las condiciones, la parte genera inestabilidad y es complicado, ¿no? Entonces, también, recuerden que si el lugar es caluroso o sea frío, no quita que se le llame desierto. Desierto básicamente es por la condición del agua, la producción, pero que se asocia con el tema de la arena, donde casi siempre hemos visto, ¿no? Egipto, eh, su composición, bueno, la mayoría o la gran parte de Egipto, del país de Egipto, está conformado por arena. Entonces tiene esas características y que no necesariamente por esa condición podemos decir que representa al 100%, ¿no? Hay un 20% que son desiertos a partir de arena, pero hay otro porcentaje o otros porcentajes que tendrían la misma condición, pero no necesariamente con zonas de calor o zonas de planicie, ¿no? Las plantas y animales que viven en desiertos son muy numerosos, ¿no? Imagínense, en el desierto se ha escuchado mucho, y que también lo han traído por acá, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama este animalito que tiene las jivas? Camello, ¿no? Camello. ¿Ustedes saben cuántos días puede durar sin tomar agua, sin alimentarse un camello? Y desplazándose. Hasta 20, Meses, 25. profe, meses. Bueno, meses, ¿no? Sí, bueno, yo tenía el dato que era de 20 a 25 días aproximadamente, que podían, sin tomar agua, pueden desplazarse estos. Y esa es la característica. Bueno, la característica de estos animales que ya se acondicionan o se aclimatan por la condición es que pueden sobrevivir con poca agua, ¿no? Tienen una capacidad especial para encontrar y almacenar líquido y poseer mecanismos biológicos que para evitar su pérdida o evaporación de esta agua. Aquí tenemos el proceso geológico externo. Externo porque es fuera. La erosión. La erosión es una degradación y el transporte de material o sustrato, ¿no? Por medio de un agente dinámico como el agua, el viento o el hielo.
Bueno, el hielo en su estado de descomposición, ¿no? Cuando cambia de fase, de una fase líquida, de una fase sólida a una fase líquida. Puede afectar a la roca o al suelo o implica un movimiento, es decir, que va a transportar granos y no a la disgregación de las rocas o fenómeno conocido como, ¿no? Transporta granos y no la disgrega como rocas, fenómenos conocidos como metrización, que ya hemos visto. Entonces, la erosión, degradación, se degrada, se desgasta. Y va a haber transporte también. Es un proceso geológico externo. Sedimentación. ¿Ya? ¿Qué es la sedimentación? Es un proceso por el cual el material se va a depositar en un determinado zona, lugar, en el fondo, ya sea de un canal artificial. La sedimentación, el término sedimentación viene de sedimento. Sedimento es porque el material que ha sido desplazado se ubica en un lugar y va a conformar, por efecto de la presión y la presión atmosférica misma, y por la condición de intemperismo, esta va a llegar a tener una cierta compactación. No una compactación al 100%, pero sí llega ustedes ponen un cúmulo de tierra o material en un lugar, llega una lluvia, estas gotas de lluvia generan una cierta compactación. ¿Ya? Entonces, esa compactación va a contribuir para que se genere la sedimentación. Y con ello va a producir que este material pueda estar afecto a algunos cambios, como puede ser transformación en otro tipo de roca, puede ser a una compactación posterior o a la conformación de otras características o cambios dentro de ella, ¿no? Van a haber cambios drásticos con respecto al tema de los vientos, variación de temperatura, que es el tema climático, precipitaciones, que son las lluvias, meteorológicas con el tema de lluvias, el viento y cambios característicos dentro de ella, circulación de aguas superficiales o subterráneas. Todo esto va a generar una modificación, un cambio cuando hablamos de sedimentación. Desplazamiento de masas de agua en ambiente marino o lacustre. Ya, lacustre, lagos. Ah, perdón, lacustre. Lagos, sí. Lagos o ríos. Dice, acciones de agentes químicos, acciones de organismos vivos. La sedimentación. Entonces, ¿qué es la sedimentación? La sedimentación va a ser una acumulación de material, producto o procedentes de la erosión, y que van a tener afectaciones de agentes externos para que se pueda generar un inicio de compactación. Y la sedimentación es un material donde se sedimenta, se ubica, y ahí va a generar, podría generar un nuevo tipo de roca, si es que no se vuelve a erosionar posteriormente por agentes externos. Transporte. Transporte normalmente los trozos de roca. Va a haber casos, el tema del transporte casi siempre va a ir de la mano con el tema del viento y el agua. Pero si hablamos por condiciones geológicas o por condiciones de modificaciones dentro de la corteza, puede haber un desplazamiento de las rocas de gran dimensión, producto ya de agentes, afectaciones como de mayor dimensión o gran magnitud, como son los fenómenos del Niño. Entonces, todo ello va a influir y va a generar cambios. ¿Ya? El transporte lo puede generar la gravedad, el agua del río, del torrente, ¿no? El hielo, como les dije, el transporte lo puede generar el hielo de los glaciares porque hace un cambio de estado, ¿no? Del líquido, perdón, del sólido se pasa al líquido, y ahí es donde podría generar un transporte también. ¿Ya? La meteorización, ya lo hemos visto, es una desintegración, descomposición de la roca, de la superficie, pero en su propio lugar. No hay desplazamiento, acuérdense, esa es la meteorización. La meteorización puede ser física, mecánica y biológica. Y química también.
También existe la metrización química. Bueno, vamos a hacer un break, 10 minutos y volvemos, ¿sí? Volvemos 10 minutos Sí, profesor. para que tomen su desayuno.